pregunta, como siempre, va a tratar de ser general y apuntar a cómo estás viendo esta comedia de enredos que es el gobierno argentino, el FMI, declaraciones de Alberto, Cristina, Guzmán. ¿Cómo estás viendo esta coyuntura? Después sigue Carlos. Bueno, a ver, es un enredo al divino botón. Primero está, ¿va a pagar, no va a pagar? La verdad es que hasta ahora lo único que dijo el gobierno fue lo que dijo Cerruti, la vocera o la portavoz del Ministerio de Economía, que dijo que sí, que no se iba a defaultear al FMI. ¿Ah? Dijo eso. Después el resto son todas especulaciones porque lo que decimos es, che, empezamos a calcular las reservas y decir, tenés que pagar 700, más 300, 1000, ¿cuánto tenés? ¿No? Y esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es, bueno, ¿qué pasa dentro del gobierno que no deciden esto hace 2 años? Porque, Salvador, desde que asumieron que saben que en el 2022 había que pagar 19.000 millones de dólares al FMI, lo sabían el día 1, ¿está? Y ahora están apurados, que se cerramos, que no cerramos. Asumieron con cepo, en ningún momento pensaron sacar del cepo, ¿no? Sabían que tenían que pagar 19.000 millones de dólares. Esto se veía venir desde hace 2 años, no es que es una novedad. Y se pasaron 2 años que sí, que no, que el FMI, que es malo, que es bueno, que estamos ahora ya en la última línea llegada, ya sin reservas prácticamente, y teniendo que arreglar con el FMI. Entonces, la comida al divino botón, toda la sociedad preocupada, no sabemos si el dólar vale 500, no sé, 300, 280, o si vale 200, por este tema, ¿no? Porque la gran pregunta que hacemos todos es, bueno, ponele que arreglas con el FMI, ¿qué pasa? Nada, vamos a estar igual que estamos ahora ahí con la economía medio, que si emitimos, que la inflación, etc. ¿Qué pasa si no arreglas con el FMI? Bueno, eso es otra historia. Si no arreglas con el FMI, obviamente se te cancelan todos los créditos de otros organismos internacionales, con lo cual tenés que salir a pagar taca todos los vencimientos de organismos internacionales. Tenés que además estábamos justo viendo el tema recién te escuchaba hablar sobre el tema de las aguas, los dólares de la exportación van a ser menores, y si querés mantener la recuperación tenés que importar más, ¿no? Entonces, más importaciones, menos exportaciones, hay que pagar los organismos internacionales, claramente van a faltar dólares, y el dólar, ¿dónde se va entonces en ese escenario? Y además, ¿cómo financias el Estado? Vamos a seguir con emisión monetaria, seguramente. Sin acuerdo con el FMI, hay que ver las fuerzas políticas, pongámoslo así, las fuerzas políticas que ganarían en esa eventualidad dentro del gobierno son las mismas fuerzas políticas que piensan que hay que emitir y gastar para que la economía crezca, ¿no? O sea, si ganaron esa pulseada, te ganan la otra pulseada de que es aumentemos el gasto, financiémoslo con emisión monetaria y vemos qué pasa. Entonces, me parece que las condiciones que tendríamos después de un acuerdo con el FMI, si no se llega a pagar, serían mucho más graves de las que tenemos ahora, pero no por llegar a un acuerdo con el FMI mejoras nada. Y esta es la fundamental de la solución del problema, porque hace que políticamente para aquella parte del gobierno que insiste con un acuerdo con el FMI sea muy difícil de vender, ¿no? Es como vender un seguro, por así decirlo. ¿Cómo le vendes un seguro a gente que piensa que en realidad no, va a estar todo fenómeno? Ese es el gran problema. Carlos. Fausto, buen día. Bajémoslo a la gente común. ¿Cómo le cambia a la gente la vida? ¿Cómo le cambiaría a la gente la vida a partir de mañana, pasado, el acuerdo o el no acuerdo con el fondo? ¿Realmente lo sentirían? ¿Se darían cuenta que hay una diferencia entre una cosa y otra? El acuerdo con el FMI no te se cambiaría mucho la vida, ¿tá? Más allá de un par de días de medios y de explicaciones te cambiaría mucho la vida. El no acuerdo, por ahí no instantáneamente, porque vos sabés que esto no se defaultea con el FMI al segundo día. En realidad, a partir de ahí empieza todo un proceso que termina efectivamente en default, pongámosle entre 3 y 6 meses, vista. Hay una serie de definiciones que hace el FMI que, bueno, en ningún momento estás en default, pero te va como subiendo de escala de mal acreedor, de mal deudor, perdón, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto donde el mercado dice, che, está definitivamente en default? Bueno, 2, 3 a 6 meses.
Te hago una consulta puntual. Ustedes en el estudio llevan los datos de inflación. ¿Cómo viene la inflación de enero y cómo crees que se puede desarrollar la inflación de febrero a marzo? La de enero viene, te digo, a 3 semanas 3% de inflación tenemos. O sea que terminaría el mes en el orden de 3,5 por ahí. Con lo cual viene al ritmo que venía trayendo, 3, 3,5, 4, en ese rango. Febrero la veo un poco más abajo. En general, febrero suele ser un mes de inflación menor, porque empiezan a bajar las inflaciones empiezan a bajar algunos precios de turismo, etcétera. Y marzo otra vez se vuelve a recuperar. Así que pongámosle que te digas un enero de 3,5, ponele un febrero de 3 y un marzo de 3,5 otra vez, ¿no? En ese rango. Ojo, siempre y cuando haya acuerdo con el FMI, o siempre y cuando por lo menos Argentina siga negociando sin defaultearla al FMI, porque si le defaultea al FMI, aparece otro riesgo más, que es la volatilidad cambiaria, ¿no? Y con la volatilidad cambiaria, bueno, las inflaciones pueden ser otras. Podés tener algún susto cambiario. Ten en cuenta que después el otro tema que hay que ver para febrero o marzo, que no lo tenemos claro todavía, es aumento de tarifas, que no sabemos en qué momento se viene. Sabemos que va a haber un aumento inicial del 20%, etc. Si eso se aplica en febrero, bueno, estamos hablando de otra inflación porque las tarifas tienen otro peso. Si se va en marzo, estamos hablando de otra inflación porque las tarifas, ya te digo, pesan algo más, ¿no? Entonces, poner un marzo 3,5 más un aumento de tarifas, podría estar hablando del 5%, una cosa así. Bueno, y en el marco de todo eso vienen las paritarias. Exactamente. Y las paritarias. Las paritarias, en realidad lo que estamos viendo es que tenemos paritarias múltiples, ¿no? Entonces seguramente tendremos unas grandes paritarias en abril, marzo, abril, que son generalmente las paritarias, y esos impactos sobre los precios los vas a ver más te diría de abril en adelante, posiblemente. Marzo en general no está tan impactado por las paritarias. Marzo le preocupa más el tema de tarifas, o febrero, no sé en qué momento vamos a ver los aumentos de tarifas definitivos, y después ya empezamos a tener las paritarias, que por lo que empezamos a ver se están empezando a proponer aumento del 40%, pero bueno, habiendo tenido una inflación de más del 50%, posiblemente esto sea simplemente para empezar a negociar. Seguro. Carlos. Fausto, vuelvo al tema del acuerdo. Los que defienden el no acuerdo con el Fondo Monetario, sobre todo sectores del gobierno, te dicen, durante los 4 años de Néstor Kirchner estuvimos en default y nos fue bien. ¿Cuál es la explicación o cuál es la diferencia de ese momento y este? El default de Néstor Kirchner estuvo con los acreedores privados, en primer lugar, no con el FMI. Al FMI se le pagó todo religiosamente. Pero además con Néstor Kirchner vos tenías, primero, mercado cambiario único, ¿no? Una presión tributaria mucho más chica, el 10-12%, 10-12 puntos menos que ahora. Perdón, 10 puntos menos que ahora. Un Estado más chico, más efectivo. Tenías una capacidad ociosa enorme, proveniente de la crisis del 2001, a tal punto que vos podías haber crecido después de la época de Néstor Kirchner a 8% anual por 4 años sin inversiones, para tener una idea del tamaño de la capacidad ociosa. Que eran dos cosas, no solamente por la crisis, sino porque hasta 1998 aproximadamente, en Argentina se invertía a un muy buen ritmo. Y toda la infraestructura era nueva, además. Como consecuencia de eso, vos tenés unas condiciones que son completamente diferentes. Infraestructura nueva, tipo de cambio alto y único y libre, baja presión tributaria, o por lo menos más baja que la actual, superávit fiscal, importantísimo, y el default era con acreedores privados, no con acreedores internacionales. Perdón, y soja récord, además. Carlos. No, si en esos años la soja no fue récord, fue de Cristina, no importa, pero... Sí, fue posterior, pero vos veías una soja, vos tenías una soja de $160, tenías una soja de $160 y ya en esa época estabas en $300 por ese rango, ¿no? No había llegado a los 600 ¿cuándo fue? 2008. Estaba en 200 y pico, pero y la producción era la mitad de la que tuvimos después, pero bueno, está bien, los otros elementos son indiscutibles, ¿no? Ahora, pensando en el no acuerdo,
porque a mí me preocupa por los mensajes que mandan desde la vicepresidenta ayer no sé dónde está, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, algunos referentes Perdón, pero para el 2007 ya la soja estabas en producción total de granos, en el 2007 ya estabas en 90 o 25 millones de toneladas. Que después es lo que se va. La soja nunca llegó a 95 millones de toneladas. No, el total, la producción de granos. De granos sí puede ser. 100 millones de toneladas de 2007, tenía 100 millones de toneladas de producción de soja de granos del 2007 planchado hasta el 2015 prácticamente. Sí, el récord estuvo en 2009, 2010. Ahí tuviste un año de 205, 107, por eso te digo, no fue que tuviste los 4 años, los primeros 3 años de la recuperación de Néstor sí estuvo basado en tipo de cambio alto, todo eso, pero después cuando se empezó a frejar eso, empezó a aparecer cuando Néstor le pasa a Cristina, ahí es cuando la soja empieza a despegarse y compensa la suba de precios, la caída del tipo de cambio, que evidentemente se venía desvalorizando durante todos los años de Néstor. Había quedado alto de la época de Duhalde, ¿no? Sí, ahora, por eso digo, tuviste todos esos efectos y cuando esos efectos empezaron a caer, ahí empezó a aparecer la soja como fenómeno. Exacto, la soja. Ahí sí. Ahora, pensando en el corto plazo, y sabés que trabajamos con la gente del campo, básicamente, la gente del campo hoy está reclamando la eliminación total de los derechos de exportación. Más allá de la demagogia que se puede hacer con esto, ¿vos crees que seriamente hoy eso podría ocurrir? No. Política no lo veo fiscalmente, básicamente. Ahí pasa un tema fiscal. A ver, en Argentina tenés un montón de cosas que deberían desaparecer. Perdóname un segundo, así te completo y das todo el panorama. Dale. Por un lado tenés los derechos de exportación y por otro lado tenés, como bien señalás vos, el cepo y la distorsión cambiaria, que son los dos elementos que están jugando en contra del productor. ¿Las dos cosas se pueden ajustar rápidamente o se requiere de un tiempo? No, yo creo que fiscalmente no se puede ajustar salir de las retenciones, ¿está? Como no se puede salir del CIRCREV, o sea, que es la misma aberración fiscal que existe en Argentina, pero en otro lado, ¿no? Ahora, el cepo es otra historia, el cepo es un tema político, para mí. O sea, yo creo que los cepos hay una sola forma de salir, que es de un solo golpe, no salís de los cepos de a poquito. No. ¿Por qué? Porque es una especie de agonía salir del cepo gradualmente. A menos que me digas, explícame cuál es un plan, qué plan económico tenés atrás de eso y veremos, ¿no? Si me estás hablando de un programa de reformas estructurales fenomenal, que vas a aplicar una reforma laboral de acá a 2 meses, una reforma dispositiva, bueno, ahí puede ser que el cepo se la banque, más gradual, ¿no? Pero en general, sacando esos escenarios de reformas estructurales donde el tema del cepo pasa a ser un tema menor, yo creo que los cepos se sale relativamente rápido. Si no, el mercado te empieza a ganar. Porque puede decirle que si yo salgo del cepo, así que voy a devaluar de acá, voy a ir devaluando el oficial al 20% mensual por 6 meses para salir del cepo. El mercado te anticipó todo el tiempo. Los agropecuarios van a aguantar hasta donde puedan para exportar, los importadores te van a tirar. Entonces, el cepo te sale una sola vez. Pero ¿por qué no lo haces? Bueno, porque claramente hay un tema político ahí. Hay una cuestión claramente política. Lo que piensa el gobierno es si yo salgo del cepo hoy, hay que ver si paro la inflación y los procesos evaluatorios antes de las elecciones, ¿no? Para mí ahí está el problema. Ahora, fiscalmente, el tema de la soja, eso no lo veo. No, de las retenciones, no lo veo. Por eso digo, lo que pasa con el CIRCREV. Fíjate lo que tomaron ahora, qué pasó con las provincias y ingresos brutos y el pacto fiscal. El pacto fiscal tenía algunos factores que eran muy interesantes. Bueno, se dio de baja el pacto fiscal, lo cual obviamente afecta a la producción, no solo la producción agropecuaria, sino la producción industrial de todo el mundo. Y bueno, no importa, es la cuestión fiscal y chao. Fausto, la última pregunta de mi parte. Ahí estaba mirando recién, nosotros estamos saliendo en YouTube y la gente va haciendo preguntas
y bueno, todo el mundo habla del tema confianza. Ayer escuchaba una nota de Álvarez Agi, decía que Guzmán tenía que dar un discurso de su plan económico en donde atrás tenían que estar sentados Alberto, Cristina, Massa y toda la cuestión política, porque si no, no le iban a creer nunca. ¿Cómo ves este tema de la relación de la coalición política gobernante con el ministro y la cuestión de la confianza? A ver, algo de razón tiene Álvarez Agi en ese sentido. Yo igual creo que hoy el gobierno en general perdió mucha credibilidad. Entonces, no solamente es importante con quién lo respalda Guzmán, sino además qué diga de Guzmán. No puede volver a decir, che, vamos a bajar el déficit fiscal, acá está la línea de baja el déficit fiscal, acá está la línea de aumento de reserva. ¿Y dónde las sacaste esas líneas? Porque por lo que todos sabemos de economía, la reserva tiende más a caer que a subir si no tenés acuerdo con el FMI. Si las exportaciones caen, las importaciones suben. ¿Cómo es que funciona eso? ¿Qué vas a ponerse tramas? O sea, hay un montón de cosas que tenés que explicar en un acuerdo, ¿no? Yo creo que Guzmán no solamente va a tener que dar un discurso de esas características, sino además va a tener que emitir un informe que por ahí no lo va a leer la gente que no se dedica a la economía, pero vos, Salvador, yo, Carlos, lo vamos a leer y vamos a entender, y tenemos que poder entender a dónde va el programa económico y decirle a la gente, no, mira, este programa sí tiene sentido o no tiene sentido. ¿Está? Yo creo que la comunicación económica en general es algo que en Argentina no está tan estudiado, o por lo menos no, se ha perdido muchísimo. Y últimamente la comunicación económica, que tiene toda una estructura, o sea, los economistas estudiamos algunas cosas de comunicación, Ben Bernanke es un especialista de esto, cómo tiene que ir anticipando las medidas. Por ejemplo, la Reserva Federal no te dice, che, un día te dice, se suben las tasas. La Reserva Federal te dice, mirá, que estamos viendo, que el tema de la inflación nos preocupa, mirá, ayer salió el comunicado. Y te va anticipando para que el mercado no le caigan sorpresas, no le gusta a la Reserva Federal grandes sorpresas. Y es bueno comunicar evitando grandes sorpresas. Es bueno comunicar a las cosas técnicas, a los técnicos y las cosas más simplificadas a la población en general. O sea, vos tenés que comunicar profesionalmente las políticas económicas, ¿no? Entonces, sí creo como Álvarez Agi que tiene que tener un buen programa económico y comunicarlo adecuadamente, ¿no? Comunicarlo adecuadamente no significa ponerte en un pizarrón y mostrar 4 gráficos. Comunicarlo adecuadamente significa al técnico explicárselo técnicamente para que lo pueda informar a su vez. Al público general sí, puedes hacerle 2 líneas y explicarle hacia dónde vas y qué vas a hacer. Más simplificado puede ser, pero siempre anticipando qué vas a hacer, comunicándolo profesionalmente, no como si fuera un centro de estudiantes. La comunicación económica. Fíjate que lo que estamos teniendo es un gran problema de comunicación económica de centro de estudiantes. Que le pagamos, que no le pagamos al FMI, que sí, que no, que el programa tiene tenemos un programa que se acepta al FMI. Así no se comunica económico. Seguro. Para mí se comunica anticipando y dando certidumbre. Seguro. Carlos, para cerrar. No, me deja preocupado, pero ahora olvídate de todo lo que dijiste y decime, ¿hay acuerdo con el fondo o no? Yo creo que sí. A ver, te lo propongo de esta manera. En cualquier esquema racional económico debería haber acuerdo con el FMI, ¿no? Ahora, lo que pasa es que hay otra variable que es la ecuación política, ¿no? Ahí vamos. Pero tampoco me parece racional políticamente que no haya acuerdo con el FMI. O sea, entonces, ¿por qué? Porque si vos no tenés acuerdo con el FMI, realmente corres el riesgo de llegar a las elecciones en una crisis financiera y cambiar importante. Y sabés que ahí no ganás elecciones. Entonces, ¿por qué políticamente no llegarías a un acuerdo con el FMI? Bueno, tampoco me parece racional. Entonces me queda la tercera variable, que es ya la ideológica y racional. Y ahí ya me cuesta muchísimo analizarlo, digamos. Digo, las 3 variables que pueden estar andando, la racionalidad económica debería llegar a un acuerdo. La racionalidad política también. Ahora, de la irracionalidad ideológica, y ahí ya puede ser que una parte del gobierno piense eso, pero ya me cuesta pensarlo de esa manera, ¿no? Psicología no ven en licenciatura en economía, ¿no? Sí, no, sí. Psicología.
tenemos algo, porque Kahneman, acordate que ganó el Premio Nobel de Economía, entonces aprendimos, hicimos todas las teorías de lo que Martín Tetazo una vez llamó Psychonomics, pero no llegamos a puntos, eso ya medio psiquiátrico. A diván de vicepresidenta no llegan. Fausto, no llegamos. Te dejamos un fuerte abrazo y gracias por la generosidad de tu tiempo. Abrazo grande, Salvador. Fausto, un abrazo.